presentarles. Ignacio Gómez es un profesor del departamento en la clase informática, aunque de otro grado distinto, y control, teoría de control, en el máster y en tercero, ¿no? En CTA. He dicho informática y estadística, las dos. Vale, pues nada, le dejo la palabra. Ya sabéis que luego viene la segunda parte, ¿vale? Entonces, cuando termine, salís y en 10 minutos que termine, luego ya volvemos. Todo tuyo, Ignacio. Gracias. Buenos días. ¿Se me oye? A ver. Bueno, voy a empezar intentando explicar cuál es el objetivo de esta conferencia. Es un poco peculiar. Esto que veis aquí es un mapa conceptual. Esto es lo que se está utilizando técnicas de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, analizando 1 millón de webs en Internet. ¿Vale? Tú buscas la palabra álgebra lineal y todas las palabras que suelen aparecer cerca de la álgebra lineal. Y el resultado es este. Todas las palabras que de alguna forma están más relacionadas con la álgebra lineal son las que aparecen aquí. Cuanto más grande es la palabra, más veces aparece asociado a la lineal. Tampoco quiere decir mucho, pero esto es. Y probablemente dentro de unas semanas, vuestra idea de lo que es el álgebra lineal se parezca mucho a eso. O sea, un punto pequeño. El problema es que, como vosotros ya sabéis, el conocimiento, la manera en que nosotros aprendemos, se va construyendo poco a poco unas cosas por encima de las otras. Y hay un símil que funciona bastante bien, que es pensar en el conocimiento como si estuvieras construyendo un edificio. Y no puedes empezar la casa por el tejado. Imaginaos, por ejemplo, una de las asignaturas más aeronáuticas que encontraréis en la carrera, hay varias, pero esto es un ejemplo muy típico, es la mecánica del vuelo. Es una asignatura en la que uno aprende las fuerzas que actúan sobre una aeronave y en función de eso, cómo se mueve en el aire, cómo evoluciona en el tiempo. Son muy aeronáuticos y buscan los aviones, me parece interesante. ¿Cuál es el problema? Que para poder ver cómo eso funciona, necesitas saber cómo son las fuerzas que el aire ejerce sobre una aeronave. Y eso es muy complicado. Y se estudia en una asignatura anterior, que es la aerodinámica, que hace calcular las fuerzas que un fluido ejerce sobre una superficie. Pero para poder estudiar eso, antes tienes que saber cómo evoluciona un fluido. Y eso se estudia en una asignatura que se llama mecánica de fluidos. No puedes aprender mecánica de fluidos, no puedes aprender dinámica. Tú puedes aprender aerodinámica si no sabes mecánica de fluidos, que por cierto es complicada de narices, posiblemente la asignatura más compleja de la carrera. No la más difícil de aprobar, porque hace una asignatura más o menos difícil de aprobar en los valores que con el examen. Pero en cuanto a dificultad de la asignatura, la mecánica de fluidos posiblemente sea lo más complejo. Entonces, las asignaturas se van apoyando las unas en las otras, ¿vale? Y esta mecánica de fluidos no la puedes entender sin tener un conocimiento bastante profundo, tanto de física, mecánica de fluidos, como de matemáticas, unas estructuras matemáticas complejas como exponenciales, diferenciales, que esta estructura antes de meterse. De manera que no tenemos más remedio que construir esa casa empezando por los cimientos y a partir de ahí ir subiendo. Y lo que tenemos los cimientos en este símil son las asignaturas que vais a tener básicamente los 2 primeros años. Son, digamos, asignaturas básicas. Sobre todo, como digo, son los cimientos de la casa, son sobre todo para que encima de eso se apoye todo. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando estás construyendo tu casa, tú lo que estás pensando es en el esfuerzo que vas a poner frente al suelo, que vas a poner una tele de 70 pulgadas con la mejor tele que haya inventado el ser humano en aquel momento y lo único que lo vas a pasar. Y tú estás ahí construyendo unos cimientos de una alarma y te aburres mucho. Es por una parte. Y por otra, cuando llegas a construir tu sala de la PlayStation, se te ha olvidado que construiste los cimientos. Ya has
pasado de etapa, has evolucionado más, estás pensando en tu habitación y los cimientos no te parecen tan importantes. Entonces, bueno, igual no tiene que haber perdido tanto tiempo construyendo unos cimientos, ¿vale? Pero a lo mejor si no hubiera estado todo ese tiempo, a lo mejor el edificio se te cae. Lo mismo nos va a pasar probablemente, a mí desde luego me pasó al estudiar las distintas materias de la carrera. ¿Vale? Llega un momento en segundo que dices, pero ¿cuándo voy a ver un puto avión en esta escuela? Y también lo contrario, cuando llegues a la mecánica del vuelo, dirían, tampoco hacían falta tantas matemáticas para esto que estás contando. Pero básicamente es mentira, ¿vale? Es que nuestra mente olvida lo que no nos interesa rápidamente. Entonces, como enrollos, el objetivo de esta conferencia es ayudaros un poco en esa etapa comentando una disciplina aparentemente muy teórica, como es el álgebra lineal, algunas de sus aplicaciones prácticas en la industria aeroespacial, de los aeroespaciales. Aunque de todas maneras, que una materia tenga utilidad práctica no es el único motivo que nos puede llevar a estudiar. Entonces se me acaba de ocurrir y me ha pensado, pero es interesante. Yo tenía una profesora de historia en bachillerato que me ayudó a entender que la utilidad práctica es solo un motivo más por el que nos puede interesar aprender algo. Hay otra que seguro que lo veis, hay veces que estudiamos cosas porque es divertido. Seguro que alguno de vosotros es experto en evoluciones de pequeño o en la música del arte. Bueno, hace el y ya me diré para qué vale eso en el mundo real. Simplemente, ¿para qué os vale saber cómo evoluciona un charlante? O porque me divierte y yo lo que haga. Simplemente, por pura diversión, también estudiamos eso. Y después hay una cuestión más filosófica, y es que, al final, o sea, una de las características que como ingenieros deberíamos tener siempre es curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo funcionan las personas, cómo funcionan cualquier cosa. ¿Vale? Por eso desarmamos cosas muchas veces. Simplemente por el placer de ver qué demonios hay dentro, cómo funciona. Pues al final, las cosas que vas aprendiendo te forman como persona. Lo que te hace entender el mundo, cómo reaccionas a partir de ahí y cómo es tu persona. Claro, vas a decir, claro, si no sé multiplicar matrices, te voy a ser más egoísta. Seguramente no funciona así. ¿Vale? Es como la paella de vuestra abuela. Si quitas 4 grados de arroz, la paella sigue estando resultado. Pero al final, los 4 grados de arroz, junto con el resto del arroz, es lo que hace que la paella. Entonces, al final, que somos nosotros y cómo nos comportamos depende mucho de lo que hemos aprendido. Las cosas pues al final se quedan para eso. Como veis, es muy mayor de la historia como la otra. Pero aunque me he enrollado, yo no quería contar esto, quería hablar de álgebra lineal. Otra aclaración, no penséis que esto es una charla muy ordenada, porque no lo es. ¿Vale? No lo voy a decir. El álgebra lineal tiene 7 aplicaciones en la industria aeroespacial. La primera es esto no es así, porque el mundo no es así. Os voy a contar unos cuantos ejemplos, ¿vale? Básicamente 3 ejemplos de cómo las cosas que se estudian en álgebra lineal y en cálculo matricial se utilizan después desde un punto de vista práctico, ¿vale? Pero son pinceladas sueltas, ¿vale? Vosotros en el cerebro, como si fuera un cuadro impresionista, se os tiene que formar una idea a partir de estas pinceladas. Simplemente ejemplo. El primero es muy obvio. Empezamos por lo más sencillo, lo más obvio, y lo vamos un poco complicando. ¿Qué son los cambios de sistema de referencia? Los cambios de... Nuestra profesión tiene un problema en la parte de aeronaves, es que tenemos un buen follón de sistemas de referencia. Trabajamos por una parte con unos ejes que se llaman ejes cuerpo, son estos, ¿vale? El eje X hacia el bordo del avión, el eje Y hacia la derecha, izquierda, derecha, y el eje Z vertical hacia abajo. Pero trabajamos con otra cosa que se llama eje viento, en el que el eje X va en la dirección del viento incidente y así
porque hay unos ciertos ángulos que se forman entre estos ejes y estos. El ángulo de ataque, el falla la torre de información. Y además hay otros ejes que se llaman ejes tierra, ejes inerciales o ejes horizonte local, que están fijos en el suelo. ¿Vale? Normalmente se ponen en el centro de gravedad del avión, se llaman ejes horizonte local, pero están según son inerciales, entonces están fijos a la tierra. Y estamos continuamente pasando de unos ejes a otros. Y diréis, ganas de complicarnos la vida, ¿no? ¿Por qué no cogemos uno y trabajamos con ese nada más? Pues es que todos nos vienen bien. Por ejemplo, imaginaros que queremos calcular las fuerzas que aplicamos sobre una aeronave. Y tenemos el motor. ¿Vale? La tracción del motor se calcula muy bien en ejes cuerpo, ¿vale? Porque el motor normalmente pues, tiene una dirección concreta. Se calcula muy fácil en esos ejes. O las fuerzas aerodinámicas. Las fuerzas que el aire ejerce sobre la aeronave se calculan muy bien en ejes y ¿vale? Porque las fuerzas aerodinámicas, probablemente os suenan, se descomponen en dos componentes, lo que se llama la resistencia aerodinámica, ¿vale? Que va en la dirección que está el viento, y la sustentación que va perpendicular a eso. Así que las fuerzas aerodinámicas y los momentos se calculan muy bien en estos ejes. Y hay otras fuerzas que se calculan mejor en ejes tierra, por ejemplo la gravedad que siempre va para abajo. Da igual para dónde esté el morro del avión, la gravedad siempre va para abajo. Así que nos interesa calcular cada fuerza en dos ejes, pero luego tenemos que cambiarlo todo a un sistema de referencia unificado para poder aplicar las ecuaciones de movimiento en unos solos ejes. Así que nos pasamos toda la vida cambiando de unos ejes a otros. Es una mierda, ¿vale? Pero es lo que es. Y al final, ¿cómo se hace ese cambio de unos ejes a otros? ¿Vale? Pues es lo que en álgebra de Nash se llama un cambio de base, un cambio de sistema de referencia. Aquí tenéis la manera en que se suelen denominar los ángulos que forman dos de los sistemas de referencia que hemos hablado, los ejes body, de body y los ejes tierra. Forman tres ejes, que son los ángulos de Euler, phi, theta y psi, cabeceo, alareo y lineal. En cada posición del avión con respecto a la tierra, o es lo mismo de unos ejes con respecto a otros. Pues, imaginaros que yo tengo un vector, ese V está expresado en ejes para eso, o sea, horizonte local, ejes tierra. Y quiero pasarlo a ejes cuerpo, a ejes cuerpo. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por esta matriz. Esta matriz va los senos y cosenos de esos ángulos que hemos visto. No me voy a hacer mucho detalle, todo el. Así que yo tengo un vector, por ejemplo, de fuerzas que he calculado, la tracción de los motores, etcétera, en estos ejes. Si quiero pasar a estos, multiplico por esta matriz. Con lo cual, al final, estamos todo el rato haciendo cambios de base, cambios de referencia, multiplicando por matriz. Lo que decía antes, lo que ocurre es que llega un momento que tu cerebro lo asimila de tal manera que te parece que sigue multiplicando matrices desde el tabulario, ¿vale? Que con un clic con un multiplicaba matrices, ¿vale? Pero no es así, es que se te olvida. ¿En qué momento conseguiste esa soltura que tienes de estar punto de China multiplicando por matrices vectores? Pero hay además otra serie de cosas que aprendes y que te facilita mucho la labor, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa si resulta que tengo un problema contrario? Yo tengo un vector en ejes body y quiero pasarlo a ejes horizontal. Entonces esta matriz no me vale, pero puedo pasar puedo multiplicar por la inversa, puedo pasar esta matriz a este lado, que aquí como matriz inversa. Pero tengo que calcular una matriz inversa. Calcular una matriz inversa es muy complicado. Después de 3×3 todavía podemos hacerlo sin morir, pero calcular una inversa es complicado, necesita CPU, tiene un cierto costo. Pero, magia de las matemáticas, resulta que esta matriz tiene unas características peculiares. Esto es una cosa que estudiaréis, se llama una matriz ortonormal. Es que si multiplicas las columnas 2 a 2, la función carácter a 0, esta puede ser determinante para el 1 o menos 1, dependiendo si los tiros van a la derecha. Pero la importante conclusión de esto es que si calculas la matriz inversa de esta matriz, es igual a la matriz traspuesta. ¿Qué no va a parar? Calcular una respuesta y calcular otra inversa. Entonces, cuando llegas a los cambios de eje, ya no te tienes que preocupar de todo eso. Después tú ya lo sabes, la pasas al otro lado, pasas a la matriz traspuesta y algo. Pero, lo que decía, luego se te olvida cómo llegaste a aprender esa serie de cosas que estás utilizando.
Ese es el primer ejemplo, ¿vale? Que es muy obvio, ¿vale? Que es cambio de sistemas de referencia, que es prácticamente lo mismo que hacer un cambio de base en un espacio vectorial. Otro tipo de problemas típicos en los que utilizamos mucho lo que aprendemos en la geografía son los problemas de tipo discretización. Tengo dos ejemplos, ¿vale? El de cálculo estructural y el de cálculos aerodinámicos. Tenemos un cierto sistema continuo, por ejemplo, es una piedra, entonces la vamos a someter a un cierto esfuerzo, ¿vale? Entonces, la Rosalía siempre de arriba, ¿vale? Entonces queremos ver si la piedra aguanta o se rompe. Resolver el problema exactamente requiere la solución de una serie de sistemas de ecuaciones integrales parciales que son o muy complicados de resolver y en muchos casos directamente imposibles por métodos analíticos. ¿Qué hacemos entonces? Pues hacemos un proceso que se llama discretización. Dividimos nuestro pedrusco en trocitos pequeños, ¿vale? En pequeños trocitos, muchos más de los que parecen pequeños, pero es una simplificación. Al ser los trocitos pequeños, podemos hacer ciertas simplificaciones en ese trocito pequeño, ¿vale? Por ejemplo, la función esquineal. Imaginaos que tenéis una función. Lo siento, solo tenía verde. Tenéis una función y hace así. Quiero suponer que esto es una recta. Hostias. ¿Vale? Como que pongas la aproximación sobre casa. Pero si lo haces en trocitos, en una función, la parte en trocitos, ¿vale? Es un que hemos llamado discretización. Y en cada uno de los trocitos aproximas esto por una recta, puede resultar que las dos cosas se parecen mucho. La función original y la función de trámites se parecen mucho, ¿vale? Con lo cual, cuando tú discretizas y te quedas con trocitos pequeños, ¿vale? Puedes, sin cometer errores tan descomunales, puedes hacer ciertas simplificaciones. Y en esto, esta técnica se utiliza en varias disciplinas. Es en el cálculo de estructuras, que lleva a temas de cálculo matricial de estructuras, por ejemplo, el método de elementos finitos, que prácticamente hoy en día es lo que se utiliza prácticamente siempre para calcular los esfuerzos de una estructura y como en la aeronáutica también. No pretendo que entendáis la teoría del método completa, ¿vale? Pero simplemente un poco intuitivamente. Esto es un muelle, ¿vale? Como lo habéis estudiado muchas veces con el instituto, con los virtudes o con Marciano. Sabéis que un muelle, cuando estiramos en un muelle, aplicamos una cierta fuerza. La fuerza que aplicamos es igual a una K, que es una constante del muelle, entonces empezamos a bajar del muelle por el desplazamiento que efectuamos. Y esta K se llama la constante del muelle o la constante de rigidez del muelle. Si esto no va a ser un muelle, es el ala de un avión, se comporta exactamente igual. Si tú pones aquí la ala del avión y tiras, se comporta como un muelle, excepto que la K es muy grande. Por lo cual no ves la deformación, pero se produce, ¿vale? Así que cualquier sólido se comporta como un muelle bajo ciertas condiciones, hasta que tiene más colocar. Pero la zona elástica se comporta como un muelle lineal. ¿Qué pasa si dejamos los dos, el otro estaba encontrado en un lado, dejamos los dos suelos? Tenemos dos desplazamientos, tenemos dos fuerzas, ¿vale? Podemos expresarlo de esa manera, igual que antes. La fuerza es igual a la K del muelle con los desplazamientos, pero en forma matricial. Aquí parece que hay 4 K, ¿vale? Pero en realidad es una, ¿vale? Son los cambiados. Esto es un ejemplo muy sencillo, en una sola dimensión, ¿vale? Pero aplica parecido cuando tenemos 3 dimensiones y además de desplazamientos tenemos rotaciones de los nodos, pero al final es un poco la misma idea. Vamos con muelles, uno al lado del otro. Pues ahora tenemos 3 puntos, en cada uno de ellos tenemos una fuerza y tenemos un desplazamiento. Podemos aplicar esa ecuación que hemos visto al primer muelle, al segundo muelle, pero hay cosas ahí que están en común, ¿vale? Un sub 2 es el desplazamiento del nodo central, que está aquí y está aquí. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden encontrar en una más gorda. Tenemos una matriz de los tres, los desplazamientos, las fuerzas. Bueno, pues si esto es con una barra que hemos dividido en dos muelles, ¿vale? Pues esto se hace para una estructura, por complicada que sea, ¿vale? Dividiendo esto en muchísimos grupos. Pero es más complicado porque el muelle es en una dimensión y esto es en tres, ¿vale? Eso complica un poco el proceso, pero conceptualmente es el mismo. Así que divides todo en trocitos, pones la matriz de cada uno, las ensamblas y
y te queda un sistema lineal monstruosamente grande. ¿Vale? Te queda un sistema lineal en el que puedes tener 1000 incógnitas, 100.000 incógnitas, 1 millón de incógnitas, 100 millones de incógnitas. Estamos trabajando con la Airbus en un proyecto y tenemos un modelo de eventos finitos de la estructura de un 350 entera. Poder recuadernar la revilla a la revilla. ¿Vale? No sé cuántos millones de elementos tiene el modelo. O sea, esto puede llegar a ser terriblemente bueno. ¿Qué hacemos con eso? Pues al final, esta es la matriz monstruosa. Nosotros lo que queremos es, le aplicamos unas fuerzas y queremos saber cómo se mueven los nodos. ¿Vale? Cómo se desplazan los nodos de la estructura cuando le aplicamos una cierta fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver este sistema en la fuera lineal. Resumiendo, lo que ocurre es que es un sistema lineal monstruoso. ¿Vale? No penséis en usar algo como la regla de Kramer, ¿vale? Que no se usa en la práctica, solo se usa en teoría. ¿Vale? Hay técnicas que permiten resolver sistemas lineales de manera muy eficiente. Todos los médicos con el ordenador. Pero al final hacemos eso, resolvemos un sistema lineal como vosotros resolvéis los sistemas de 3x3. Para hacer eso, lo que calculas son las deformaciones de la estructura. ¿Vale? Por ejemplo, en este vídeo que se ve. Y se ve cómo se deforma el ala. La matriz parece que se está bloqueando, ¿vale? Como si fuera un bicho, ¿vale? En realidad, al aplicarle las fuerzas, de manera máximo desplazamiento, ¿vale? Lo del aleteo es para que quede bonito. El fuselaje también se forma, ¿vale? Pero no se aplica muy bien ahí. Es decir, que resolviendo este sistema lineal, eres capaz de calcular cómo se va a deformar la estructura. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Y a partir de las deformaciones, ¿vale? Utilizando también los conocimientos sobre estructuras que hemos adquirido, puedes calcular los esfuerzos sobre las distintas partes de la estructura. ¿Vale? Hasta qué punto los distintos trozos de la estructura soportan esfuerzo durante esa carga. Y pues, esto es un resultado muy típico en el que la zona más cargada es el encastre de la. ¿Vale? Normalmente en una estructura de un avión que está volando, o sea, las aves están sustentando, normalmente el punto más crítico es el encastre de la. Las aves muy fáciles de hacer así. Y que sepáis al final, lo que estamos haciendo desde un punto de vista práctico es resolver un sistema lineal descomunalmente. El otro ejemplo de discretización que os quería contar tiene que ver con los cálculos aerodinámicos. No sé si sabéis por qué vuela un avión, básicamente está aquí simplificado, ¿vale? ¿Por qué vuela un avión? Es magia. Y buena parte de la magia sucede en las aves. Bueno, no sé si lo sabéis, pero esto es un perfil aerodinámico, por ejemplo, un perfil de un ala. Que está volando con un cierto ángulo de ataque, ¿vale? Esto representa el fluido. Entonces, si os fijáis, el fluido que deja por aquí va más despacio que el fluido que hace por aquí, que va más rápido, ¿vale? Pues y estas cosas, cuanto más rápido vas, menos presión tienes. Así que aquí hay alta presión, ¿vale? Si queréis ver, si queréis pensarlo de otra manera, el filtro empuja aquí, y ejerce presión sobre el perfil. Mientras que en la parte de arriba, que ya no se ve tan claro con el empuje, en la parte de arriba hay bajas presiones y tira vertical. Curiosamente, el perfil tira más por el estrador, por la parte de arriba, de lo que empuja por abajo. Pues en cualquier caso, la suma de las dos cosas, alta presión aquí y baja presión aquí, es lo que hace que se remueva una fuerza hacia arriba y eso es lo que hace que el avión vuelva. Ya va siendo hora de que me calle. Eso es lo que estoy diciendo, ¿vale? Esto es la velocidad alrededor de un perfil, según va aumentando la ángulo de ataque. Pues esto es alta presión, arriba es baja presión. Como veis, llega un momento que la parte de arriba se desmadra muchísimo, ¿vale? El perfil entra en pérdida y la parte de arriba se convierte en presión. Esto es presión.
Estas son las líneas de corriente, la trayectoria que sigue una partícula fluida, cómo va cambiando según vamos. Como veis, en un momento que para altos ángulos de ataque, la zona de atrás de la corriente se desprende detrás de la zona de atrás del perfil y eso destroza la suscitación. No queréis estar en un avión donde pasa eso. ¿Qué queréis? ¿No? Al final, todo nuestro objetivo es hacer esto normalmente es, vale, pues yo quiero calcular cuál es la fuerza que el viento ejerce sobre mi perfil, para saber cuánto sustenta mi avión. ¿Vale? Si me dan una ataque, las características del perfil, si yo cambio la curvatura del perfil, cómo me afecta o la fuerza que ejerce el aire sobre mi perfil. Tengo que calcular eso. Esa es una manera parecida a lo que comentaba con el cálculo de estructuras. ¿Vale? Bueno, se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Pero una manera de resolverlo, que es lo que se llama PCD, dinámica de fluidos computacional, y básicamente son muy intuitivamente, por decirlo de alguna realidad, ¿vale? Consiste en dividir el campo fluido en unos elementos pequeñitos, como suponer una serie de simplificaciones en cada uno de esos elementos, por ejemplo, linealidades de otras cosas, de las mecánicas fluidos muy complicadas, y ensamblar todos los elementos y al final volvemos a construir un sistema lineal descomunal. Esto es más complicado que el tema de cálculo de estructuras porque aquí aparecen fenómenos como la turbulencia, que son caóticos y son muy complicados de modelar en simplicidad. Pero con mucho esfuerzo vamos aprendiendo cómo hacer. Así que al final, de nuevo, esto es de cerca, esto es de lejos, porque en las zonas donde pasan las cosas divertidas e interesantes, tenemos que poner cuadraditos muy pequeños. Y en las zonas aburridas, muy lejos del perfil, cuando prácticamente no pasa nada, se usan cuadraditos muy grandes. De nuevo, puede quedar unos sistemas lineales descomunalmente grandes y se resuelven para calcular las fuerzas de filosofía. No más álgebra lineal. El tercer ejemplo el último que os quería poner tiene que ver con unos elementos que estudiaréis, que no habéis visto, no os va a contar con angustia ni con marcianos en el instituto, unas cosas que se llaman autovalores y autovectores. Cuando os lo cuenten, vais a pensar que eso es obra de algún matemático poseído o influenciado por drogas psicotrópicas. Y que cómo es posible que alguna vez en la historia de la humanidad eso le haya podido servir a alguien de algo, de lo ortopédico que es. Y sin embargo, es difícil de ver en este momento, es una cosa realmente útil para muchos temas prácticos y que, curiosamente, te permite entender cómo vuela un avión, cuál es la estructura de la dinámica de un avión, cuál es el carácter, las cosas que tiene un avión hacer cuando vuela. Curioso. Un poco de introducción, ¿vale? Para no machacaros más con este rollo que os estoy pegando, pues tengo unos vídeos de introducción. Esto posiblemente lo conozcáis. Dale un poco de caña. Este es un puente en Estados Unidos, sobre el estrecho de Tacoma, cerca de Seattle. Estos son vídeos de hacia 1940, me parece, o una cosa así. Un puente muy bonito, ¿vale? ¿Qué problema hay? Hasta que empezó a soplar un poco de viento y el puente empezó a hacer esas cosas. Fíjate, bueno, si os fijáis ahí, el puente parece que se mueve ligeramente. No tan ligeramente. Es posible que hayáis visto este vídeo, pero es muy famoso. Para una cierta velocidad y dirección del viento, el puente empieza a hacer eso. Una especie
más tarde una en rotación. Entonces, en la estructura del puente está haciendo así. Ya no son horas, está rotando la plataforma del puente. Eso no es una rotación. Como veis, no es una pequeña migración, exactamente. No sé, de ese coche yo me lo acabo. Hasta que finalmente pasó lo que tenía que pasar, que es esto. Esto no es un problema de cálculo, no es un problema de resistencia de la estructura. ¿Vale? El puente tenía una resistencia más que suficiente. ¿Vale? Los ingenieros de caminos, como no tienen, los puentes no tienen que volar, ¿vale? Le echan cemento a obreros. Lo cual, lo que el puente era capaz de resistir era mucho más que la carga que tenía. No es un problema de resistencia, ¿vale? Es un problema de estabilidad. Esto es un ejemplo más reciente. Esto es el puente del Milenio en Londres, un puente que hizo Norman Foster, como su nombre indica, para las fiestas del Milenio, ¿vale? O sea que esto tiene 20 años. Es un poco más sutil, ¿vale? Pero si os fijáis, lo que es la plataforma del puente se desplaza lateralmente con una angulación. Según su conductor, es más sutil que lo de claro, es un poco sutil. Si os fijáis aquí, esto está haciendo así. Hasta tal punto que si os fijáis, todo el mundo anda al mismo ritmo. Porque como el puente se mueve, es muy complicado ir al contrario. Entonces, todo el mundo andaba como si fueran zombies, exactamente con el mismo ritmo, acompasado con la vibración del puente. Este puente Norman Foster lo había calculado para que resistiera el peso de 10.000 personas. Y ahí había 2.000. Así que, de nuevo, no es un problema de que tienes este tiempo. No es un problema de que el puente no estuviera bien calculado, ¿vale? Es un problema de estabilidad. Un problema dinámico. Este es bueno y más cercano. Este es un puente en la Vía de la Plata. Yo creo que es Cáceres o Extremadura. Un poco más adelante se ve mejor. El puente está en construcción, ¿eh? Ese es el arco de un viaducto, falta la plataforma encima. Como veis, oscila bastante. Bueno, hasta tal punto que no se atrevieron a construir la plataforma encima, ¿no? Cambiaron la aerodinámica del puente antes de construir la plataforma encima. De nuevo, el arco de la placeta es capaz de soportar su peso, ¿vale? Es un problema de estabilidad, que se estabiliza, ¿vale? Y como veis, la forma que tienen de vibrar es diferente, ¿vale? El puente de Tacoma vibraba en rotación. Este hace esa especie de ondas, el puente de Norman Foster se desplazaba en lateral, ¿vale? Los movimientos son diferentes en cada uno de ellos. Este sobrevivió, ¿eh? Cambiaron el diseño y este es otro, que es un puente en Rusia. Como veis, este directamente podrías hacer surf en el asfalto del puente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podemos estudiar esto? Esto es un ensayo de vibración, ¿vale? Aquí he cogido este plato que vibra, pues se mira así, y he puesto 3 estructuras que simulan 3 edificios en un terremoto. Entonces, esta plataforma va a ir vibrando a frecuencias cada vez más altas y vamos a ver cómo el efecto que tiene en los tres edificios. Como veis, va acelerando un poco. Vais a ver cómo poco a poco el edificio de la derecha empieza a moverse como si tuviera algún tipo de posesión demoníaca. Como
darle un poco de caña. Aquí a 4 hercios, ¿vale? Eso es lo que hace unos otros y se imputa, ¿vale? Tú dices, vale, pero es que es muy alto, ¿vale? Como es muy alto, le afecta más las vibraciones, vaya tonterías. Pues vamos a seguir aumentando la frecuencia de la vibración. Seguimos aumentando la frecuencia de la vibración y de repente, a una frecuencia más alta, este es el que se vuelve loco y ese se va calmando cada vez más. Hasta que en una frecuencia determinada, en este caso 6,35 Hz, el del medio está totalmente desmadrado. Y sin embargo, el primero, esa vibración no la afecta. O sea, que no se trata simplemente de cuanto más alto peor. No. Dependiendo de la frecuencia de vibración, afecta a unos o a otros. Y por último, el tercero, a una frecuencia más alta todavía, pues como podéis imaginar, puede pasar lo mismo. A una frecuencia mucho más alta, este vibra y los otros dos se van parando hasta que prácticamente la vibración no les afecta. Así que cuando uno quiere hacer un edificio que resista a un terremoto, no basta con hacerlos bajitos, que sí, más bajitos mejor. Además, tienes que saber cuál es la frecuencia de vibración que te va a generar el terremoto. En función de la frecuencia de vibración, tienes que construir de una manera sobre otra. A ver qué saca, espero que no sea una porno. Además, este sello no está hecho aquí, ¿vale? Pero si no me acuerdo a qué frecuencia vibraba eso, ¿vale? Imaginaos que eran 4 Hz. Si yo cojo este edificio y le pego una coba, voy arriba, así me llevo, ¿vale? Voy arriba y le pego una coba, esto vibra. ¿A qué frecuencia vibra? A 4. Si a esto le pego una coba, empieza a vibrar, ¿a qué frecuencia vibra? A 6,33. La frecuencia que es decir, la frecuencia a la que tiende a vibrar cuando lo excitas es la misma a la que se volvía loco cuando le sometías a una vibración. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada estructura tiene una especie de tendencia natural a vibrar. Es como cuando Omar Montes con mucho miedo al cojuelo abre la boca, pues le sale el mar. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Hagas lo que hagas, le sale esa vibración. Es tener tanta tendencia a comportarse de esa manera que cualquier situación que hagas tiende a vibrar a esa frecuencia. ¿Qué ocurría? Que nosotros le estábamos excitando justo con la frecuencia que a él le gusta. ¿Vale? Entonces esto es dar el hambre con la gana de comer. A mí me gusta esa frecuencia, yo te la doy a tomar. Sin embargo, cualquier otra frecuencia no le afecta tanto, porque su tendencia natural es como reciclar a esa frecuencia. Así que cada estructura tiene una serie de lo que se llaman modos propios y frecuencias propias, que es su tendencia natural a la evolución. Por ejemplo, esto es una liga muy delgada. El primer modo propio, que sería el de arriba, la liga tiene tendencia a que el centro de la liga sea igual. ¿Vale? En este caso, eso se produce a los hercios. Así que si yo excito esa liga con una excitación de 2 hercios, pero tiene un segundo modo propio, que es este, en el que se forma un máximo y un mínimo, y eso se produce a 8 hercios. Si yo excito esta estructura con 8 hercios, en lugar de hacerlo de arriba, hace lo segundo. ¿Vale? Forma un máximo y un mínimo, y va pegando golpes así. Y así sucesivamente, ¿vale? Si lo excito a 50 hercios, ¿vale? Se forman 3 unidades. Así que la estructura tiene una serie de modos propios, su tendencia natural a moverse y frecuencias propias. ¿Vale? ¿A qué frecuencia se produce eso? Luego, bueno, habría que estos modos luego, o sea, los estructuras son tan dominantes que es muy difícil conseguir que la estructura haga eso. ¿Vale? Porque eso es tan dominante que haga lo que le hagas, acaba saliendo de la arriba. Pero eso es un poco detalle.
¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo sé yo cuáles son los modos propios, que es su manera de moverse, y sus frecuencias propias, que es a qué frecuencias se mueve? Pues, ¿os acordáis de cuando teníamos el cálculo de estructuras y construíamos una matriz de rigidez? La matriz de rigidez, los desplazamientos igual a las fuerzas. Para calcular eso. Pues cogemos esa matriz de rigidez y calculamos lo que en álgebra lineal se llama los autovalores y los autovectores. Los autovalores son las frecuencias de vibración y los autovectores es la forma que tiene la estructura de vibración. Así que los modos propios son los autovalores, los autovectores, las frecuencias propias son los autovectores. Eso es importantísimo en vibraciones, como habéis visto, en el caso de los puentes, pero tiene otra utilidad que posiblemente no se os hubiera ocurrido, que es en la dinámica de un cuerpo en particular, en la dinámica de una aeronave. Bueno, no quiero enrollar mucho con esto, ¿vale? Cuando construimos un modelo dinámico de un avión, para, por ejemplo, hacer una simulación y simular cómo vuela el avión cuando hacemos ciertos cambios, ¿vale? Pues trabajamos con una serie de lo que se llaman variables de estado, ¿vale? El estado de un avión, ¿sabe en qué situación se encuentra el avión en un momento determinado? Está formado por 12 variables. Las 3 posiciones del centro de gravedad. O sea, si el avión está aquí, las 3 velocidades del centro de gravedad, si está parado o si está movido. Los 3 ángulos de Euler, para dónde apunta el morro, para dónde apunta el sal. Y la velocidad de rotación, si el avión está quieto o está girando. Si conocemos estas 12 cosas, conocemos el estado del avión. Y hay una serie de ecuaciones del movimiento, son las ecuaciones de la mecánica del vuelo, que nos dicen cómo evolucionan estas variables a lo largo del tiempo cuando nos sometemos a unas ciertas pruebas, la dinámica, los motores, etc. Voy a hacer un modelo simplificado en el que voy a considerar solo la dinámica longitudinal. O sea, el avión solo vuela en un plano vertical, ¿vale? Nunca alabea y nunca se va del plano, ¿vale? Vuela siempre en un plano vertical. En este caso solamente 4 variables, los de posición, los de velocidad y una rotación, ¿vale? Hasta el punto de levantar el móvil. Al plantear estas ecuaciones quedan unas ecuaciones como estas. ¿Vale? No se trata que lo entendáis, simplemente un poco de lo que sale. Estos son derivadas, estos son diferenciales. Ahora no sabéis lo que es, pero os aseguro que sabréis. Estos son derivadas de las variables, una matriz del sistema, la matriz de la dinámica, las mismas variables y las cuerdas. Bueno, esto es lo que metes en un simulador, le das al botón de simular y te dice cómo hacer algo, cómo se va a hacer algo. Bueno, pues coges esta base y calculas sus autovalores y sus autovectores. Y lo que te da es cuáles son los modos de vuelo, es decir, cuál es la tendencia natural que tiene un avión a evolucionar y las frecuencias propias, qué frecuencia va. Y lo que se cuenta es que, por ejemplo, en la dinámica longitudinal de una aeronave, el modo dominante se llama el cuboide. Está escrito aquí en inglés. El cuboide es, ya digo, cuál es la tendencia natural de un avión a comportarse. El avión va volando, tiene un tranquilito y algo le perturba, ¿vale? Por ejemplo, pierde un poco de velocidad porque le quiere una bajada. Entonces lo que hace es que, como pierde velocidad, se cae. Inclina el morro, se cae. Pero al caerse, recupera velocidad, ¿vale? Pierde energía potencial y se transforma en cinética. Y empieza a acelerar. En un momento que va demasiado rápido. Como va demasiado rápido, levanta el morro y sigue. Pero se pasa. Lleva más arriba de lo que iba al principio. Se vuelve a frenar, vuelve a bajar el morro y así se producen unas oscilaciones, ¿vale? Que en un avión puede durar bastante en eliminarse, ¿vale? Incluso tiempos del orden de minutos. Los aviones se calculan para que las oscilaciones no sean muy grandes y el piloto no se canse mucho, pobrecillo, bueno, casi no cobra, ¿vale? Pues no se cansa. Entonces, simplemente eso de coger la matriz y calcular los autovalores y los autovectores te enseña mucho de cómo funciona la mente, de cómo se comporta. Cuando yo le hago una perturbación, ¿qué es lo que la debo hacer? Y esto es tan dominante que siempre hace eso. Siempre hace eso. Y luego, cuando intentamos, por ejemplo, controlarlo, ¿vale? Lo digo para lo mío, que es el control automático, etc. Cuando intentas hacer, por ejemplo, un piloto automático que corrija esto, lo que intentas es que el avión siga siendo un avión. Quieres que el avión se siga comportando como un avión.
y no como una lavadora o como una máquina de coser. Quieres que siga siendo un avión. Sigues queriendo que se comporte igual, sigues queriendo que tenga jugones. Es simplemente que lo cambias un pelín para que esto sea un poquito más rápido y el piloto se canse menos y pueda tomar café. Es decir, que conociendo cómo se comporta el avión, cuando lo controlas, lo único que haces es modificar ligeramente eso para que se adapte a tus necesidades sin tener que cambiarlo completamente, que es mucho más complicado. Bueno, el siguiente modo propio, esto ya un poco por curiosidad, el siguiente modo propio se llama el corto periodo, que es como si el avión tuviera un muelle en el tubo, y si le pegas una toda en el modo, ¿vale? Si hay una perturbación en el cabecero, el avión hace así, ¿vale? Y se estabiliza. Se llama corto periodo porque la vibración es muy rápida y se estabiliza muy rápido. Normalmente el tuboide es mucho más dominante y aparece mucho más. Y si creéis que esto es una cosa teórica, ¿vale? Pues puedo enseñaros. Y con esto termino. Un último vídeo. Esto es un simulador de vuelo de un Boeing, no sé de qué Boeing, me parece que es un A777, pero los controles de los Boeing de la misma generación son similares. Este es el Private Flying Display, pues tienes aquí la velocidad de vuelo, 290 nudos, la altitud, 5000 pies, y esto no solo es a veces velocidad artificial, bueno, es la de verdad ahí arriba, que te indica si tienes modo para arriba o modo para abajo. El avión está volando sin piloto automático, pero está habilitado, ¿vale? El avión sin uno no hace nada. Y ahora lo vamos a perturbar. Encontraréis vídeos en internet de un avión de verdad haciendo esto, como se ve, lo que va a hacer el tiro ahora es empujar los mandos hacia adelante para bajar el motor. Bueno, tira, el avión sube el modo, ¿vale? Cuando se está apuntando al cielo, y luego lo suelta y deja que el avión evolucione solo. ¿Qué es lo que hace? Como el avión está subiendo, aumenta la altitud, pero se va frenando. Pero como veis, tarda un montón, ¿vale? Están pasando segundos, aquello sigue para arriba, ¿vale? El piloto suelta los mandos y el avión va solo. Hasta que, de repente, pierde energía y se para. ¿Vale? Se va parando la velocidad y ya no sube casi. Y de repente, baja el mono, que se va para abajo, empieza a perder altitud, aumenta la velocidad. ¿Vale? Está en el ciclo hacia abajo. Bueno, podemos seguir aquí, esto tarda 3 o 4 minutos en estabilizarse del todo, por eso es bastante lento. ¿Vale? Pero esto ya lo sabíamos. Nosotros ya sabíamos qué es lo que iba a pasar cuando llegamos a los mandos. Porque hemos cogido la matriz de la dinámica del vuelo y le hemos calculado los controladores de los conductores. Y habíamos sacado el tuboide. Y podríamos haber calculado incluso la frecuencia a la que se producen estas oscilaciones, arriba, abajo, de una manera bastante sencilla. Y nada más, esto es lo que yo os quería contar. Como os comentaba al principio, o sea, no se trata de que sea una explicación exhaustiva o muy ordenada de exactamente qué aplicaciones tiene la ciudadanía y con qué os va a salvar la vida el día que vayáis andando por la playa. Pero simplemente que antes de pasar el calvario, de estudiar tanto teorema y tanta propiedad, ¿vale? Entendáis que realmente se utiliza para más cosas de las que uno podía pensar al principio, incluso cosas tan esotéricas como los ordenadores de medicina, aparecen después en unas aplicaciones prácticas que uno ni siquiera hubiera escuchado. No sé si tenéis alguna pregunta, aparte de la de por qué hacer tanto la
sobre cómo que pueda hacer un piloto para corregir eso. Porque lo estabilice solo si el piloto puede hacer algo para que eso cambie. O sea, los pilotos aprenden a no hacer nada. ¿Vale? O sea, las normas de aviación te dicen cuál es el amortiguamiento mínimo que tiene que tener el modo para que te dejen volar el avión. Pues el problema es que si el piloto lo intenta corregir, normalmente lo que hace es cagar. ¿Vale? Porque tu tendencia natural, cuando llevas los mandos, es que cuando el avión baja, tú tiras, ¿vale? Para levantar el modo. Pero cuando ves eso, el avión ya está empezando a levantar el modo. Entonces tú sobrelevantas el modo, te vas más para arriba. Entonces cuando subes hacia arriba, dices, bueno, ¿qué pasa? Enfocas el modo. Y sumas tus mandos con la tendencia natural del avión. Por eso las normas dicen cuál es el amortiguamiento que tiene ese modo. Porque la tendencia natural del piloto es a incrementar las oscilaciones. Pero es que los pilotos lo tienen a enseñar, en casa. Porque si ya han practicado eso, ya lo saben, y saben que si se produce gases, ellos saben detectar la oscilación. O sea, continuamente tienen que hacer nada. No toca nada de ti. Igual es un piloto automático, el piloto automático tiene mecanismos de aumento de la estabilidad, y eso automáticamente elimina. Pero el piloto no. En el vuelo sin motor que había igualmente mucho tiempo, y había mucho tiempo, ¿no? Sí. Unos... En algún momento tuvimos la veneta brasileña. Exacto. Entonces, todo este tipo de conocimientos es básico, ¿no? Y casi de una forma natural. Claro. Al final es una tontería, pero enseña mucho cómo funciona el avión. ¿Qué va a hacer el avión cuando sufra perturbación? Y por lo tanto, estás preparado para lo que va a pasar, ¿no? Lo que decíamos. Si tú ya te esperas esa vibración, pues no me acuerdo por qué. Pues nada más, muchas gracias por la atención y suerte con el curso. Según mi reloj, que parece, al cogernos 5 o 10 minutos,